Hola de nuevo a todos los exploradores de la mente en Descifrando la Psique. Después de adentrarnos en las profundidades del inconsciente con Freud y celebrar el potencial humano con la psicología humanista, hoy vamos a sumergirnos en la escuela que revolucionó la forma en que entendemos cómo pensamos, la psicología cognitiva. Esta corriente nos trajo de vuelta al estudio científico de la mente, utilizando una analogía que cambió todo. Mientras que el conductismo dominó la psicología durante décadas, insistiendo en que solo se podía estudiar el comportamiento observable, muchos psicólogos comenzaron a sentir que se estaba ignorando una parte crucial de la experiencia humana, los procesos mentales internos. ¿Cómo explicábamos la creatividad, el lenguaje, el pensamiento o la toma de decisiones si no podíamos verlos? Así, en la década de 1950 y 1960, surgió la revolución cognitiva. La psicología cognitiva marcó el regreso al estudio científico de la mente, pero esta vez con métodos rigurosos y experimentales. El ser humano ya no era visto como una simple máquina que reacciona a estímulos, sino como un complejo procesador de información. Una de las metáforas más poderosas de la psicología cognitiva es la de la mente como una computadora. Al igual que una computadora, nuestra mente recibe información a través de los sentidos. Procesa esa información, almacena, organiza, transforma, interpreta. Genera una respuesta o comportamiento. Esta analogía permitió a los psicólogos cognitivos diseñar experimentos y construir modelos para entender cómo funcionan procesos mentales complejos que antes eran inaccesibles. La psicología cognitiva se dedica a investigar una amplia gama de procesos mentales, incluyendo la memoria, cómo codificamos, almacenamos, recuperamos y, a veces, olvidamos la información. Esto incluye desde recordar que comiste ayer hasta aprender a montar en bicicleta o resolver un problema matemático. La percepción, cómo nuestros sentidos y nuestro cerebro interpretan y dan sentido a la información del mundo que nos rodea. Por ejemplo, cómo reconocemos un rostro o interpretamos un sonido. La atención, cómo seleccionamos la información relevante y filtramos la irrelevante de nuestro entorno para poder concentrarnos. El lenguaje, cómo lo adquirimos, lo usamos para comunicarnos y lo entendemos. La resolución de problemas y la toma de decisiones, cómo pensamos, razonamos y elegimos entre diferentes opciones para alcanzar nuestros objetivos. Gracias a la psicología cognitiva, hoy entendemos mucho mejor cómo aprendemos, cómo resolvemos acertijos, cómo recordamos experiencias y cómo las distorsiones en nuestro pensamiento pueden afectar nuestras emociones. La psicología cognitiva utiliza una variedad de métodos de investigación para estudiar los procesos mentales, a menudo inspirados en la metáfora de la mente como una computadora. A diferencia del conductismo, que se limitaba al comportamiento observable, los psicólogos cognitivos diseñaron experimentos para inferir lo que ocurre dentro de la caja negra de la mente. Aquí están los principales métodos. Experimentos de laboratorio. Este es el método más común y riguroso. Los investigadores diseñan experimentos controlados para manipular variables y observar cómo afectan el rendimiento en tareas cognitivas. El objetivo es obtener datos objetivos y cuantificables para hacer inferencias sobre los procesos mentales. Ejemplo, un experimento sobre la memoria a corto plazo. A un grupo de personas se le pide que memorice una lista de 10 palabras mientras se mide el tiempo de respuesta y la precisión. Luego, se manipula una variable, por ejemplo, el tiempo de distracción entre la memorización y el recuerdo, para ver cómo afecta la cantidad de palabras que se recuerdan. Modelos computacionales y simulaciones. Dado que la psicología cognitiva ve la mente como un procesador de información, los investigadores utilizan la inteligencia artificial y la ciencia de la computación para crear modelos que simulan procesos cognitivos. Estos modelos permiten a los científicos probar sus teorías sobre cómo la mente procesa la información y predecir los resultados. Ejemplo, un modelo de lenguaje podría simular cómo el cerebro segmenta una oración en palabras y frases para entender su significado. Si el modelo se comporta de manera similar a un ser humano, la teoría detrás del modelo puede considerarse plausible. Estudios de casos, neuropsicología. La psicología cognitiva se superpone con la neurociencia. Los estudios de casos de pacientes con daño cerebral o trastornos neurológicos, como la amnesia o la afasia, ofrecen una visión invaluable de cómo se organizan los procesos cognitivos en el cerebro.
Al observar que funciones se pierden o se conservan después de una lesión, los científicos pueden inferir las estructuras cerebrales y los procesos cognitivos subyacentes. Ejemplo, el estudio de un paciente que ha perdido la capacidad de reconocer rostros, prosopagnosia, pero puede reconocer objetos, sugiere que el reconocimiento de rostros es un proceso cognitivo distinto y localizado en una parte específica del cerebro. Medidas de tiempo de reacción y precisión. Estos son los dos principales indicadores del rendimiento cognitivo. Tiempo de reacción, el tiempo que tarda una persona en responder a un estímulo. Un tiempo de reacción más largo en una tarea puede indicar un proceso cognitivo más complejo o que requiere más esfuerzo. Precisión, el número de respuestas correctas en una tarea. La precisión puede revelar la eficacia del proceso cognitivo. Aunque la psicología cognitiva tuvo muchos pioneros, existen figuras como Ulrich Neisser, un psicólogo estadounidense, a menudo llamado el padre de la psicología cognitiva. Aunque no fue el único en trabajar en este campo, su libro de 1967, titulado simplemente Psicología cognitiva, fue fundamental para consolidar y dar nombre a esta nueva rama de la psicología, estableciéndola como una disciplina formal y coherente. Neisser integró y sintetizó el trabajo de otros investigadores para dar forma a la psicología cognitiva. Sus ideas y aportes se centran en cómo la mente procesa la información y la importancia de la ecología de la cognición, es decir, cómo se aplica la cognición en el mundo real. Antes del libro de Neisser, el estudio de la cognición era una colección dispersa de investigaciones sobre la memoria, la percepción y el lenguaje. Su obra maestra unificó todos estos temas bajo un mismo paraguas, proporcionando una estructura conceptual y un marco teórico que la comunidad científica necesitaba. Neisser estableció la idea de que la mente humana es un sistema que procesa información, una noción que se convirtió en la base de la psicología cognitiva. Popularizó la metáfora de la mente como una computadora para explicar cómo funcionan los procesos cognitivos. Para él, al igual que una computadora, la mente recibe, almacena, procesa y genera información en respuesta a los estímulos. Aunque esta analogía fue crucial para el desarrollo de la disciplina, más tarde Neisser expresó sus reservas, argumentando que la psicología cognitiva se estaba volviendo demasiado artificial y alejada del contexto de la vida real. A pesar de su papel en el nacimiento de la psicología cognitiva, Neisser se convirtió en uno de sus críticos más importantes. En su libro de 1976, Cognición y realidad, argumentó que la mayoría de los experimentos de laboratorio eran artificiales y no representaban cómo funciona la cognición en el día a día. Hizo un llamado a estudiar los procesos cognitivos en sus entornos naturales, enfatizando la validez ecológica de la investigación. Este giro influyó en el desarrollo de campos como la psicología cognitiva aplicada y la neurociencia social. En resumen, Ulrich Neisser no solo fue el padre fundador de la psicología cognitiva al darle su nombre, sino que también fue una figura crucial que la impulsó hacia una investigación más relevante y realista, asegurando que esta disciplina se mantuviera conectada con las complejidades del comportamiento humano en el mundo real. También tenemos a George Miller, un psicólogo estadounidense, considerado uno de los fundadores de la psicología cognitiva. Es conocido por sus influyentes trabajos sobre la memoria a corto plazo, el lenguaje y la cognición. Su investigación contribuyó a alejar a la psicología del conductismo y a centrarla en los procesos mentales internos. Miller es célebre por su artículo de 1956, El número mágico 7, más o menos 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. Este trabajo seminal es uno de los más citados en la historia de la psicología. La ley del 7 más o menos 2. Miller descubrió que la memoria a corto plazo humana tiene una capacidad muy limitada para almacenar información. A través de experimentos, demostró que la mayoría de las personas solo pueden retener entre 5 y 9 unidades de información, un promedio de 7, a la vez. Por ejemplo, al escuchar una serie de números o letras, la mayoría de la gente solo puede recordar alrededor de 7. Este descubrimiento fue revolucionario porque cuantificó una limitación fundamental de la cognición humana y proporcionó una base experimental para el estudio de la memoria. El concepto de chunking, agrupamiento. Aunque la memoria a corto plazo es limitada,
Miller observó que las personas pueden superar esta limitación mediante el agrupamiento o chunking. Este proceso consiste en agrupar elementos individuales en unidades más grandes y significativas. Por ejemplo, en lugar de recordar una serie de 12 letras como 12 unidades separadas, podemos agruparlas en acrónimos o palabras, reduciendo la carga cognitiva y permitiendo retener más información. Miller demostró que lo que importa no es la cantidad de elementos, sino el número de trozos de información. Además de sus estudios sobre la memoria, Miller fue un pionero en la psicolingüística, la rama de la psicología que estudia el lenguaje y la mente. Junto con el lingüista Noam Chomsky, ayudó a establecer que el lenguaje no puede ser explicado únicamente por el aprendizaje conductista, sino que requiere una comprensión de las estructuras mentales que lo subyacen. Su trabajo en esta área demostró que el lenguaje es un proceso cognitivo complejo, no una simple respuesta a estímulos. En resumen, los aportes de George Miller fueron cruciales para el nacimiento de la psicología cognitiva. Su enfoque en la cuantificación de los procesos mentales y su estudio de la memoria y el lenguaje proporcionaron la evidencia necesaria para validar la idea de que los procesos internos son fundamentales para entender el comportamiento humano. La psicología cognitiva no solo es una de las áreas más grandes y activas de la psicología hoy en día, sino que también ha tenido un impacto inmenso en otros campos. Desde la inteligencia artificial y la neurociencia hasta la educación y la terapia, como la terapia cognitivo-conductual, su influencia es innegable. Nos ha proporcionado las herramientas científicas para desentrañar los complejos misterios de nuestra mente pensante. Con esto, hemos completado nuestro recorrido por las principales escuelas de pensamiento en la historia de la psicología. Si te ha fascinado la idea de entender tu mente como un procesador de información, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. Nos vemos.